Los sistemas de dos componentes son circuitos de señalización que les permiten a las bacterias detectar estímulos determinados y generar una respuesta adaptativa. Estos sistemas son ubicuos tanto en bacterias gram negativas como gram positivas. La forma más simple de los sistemas de dos componentes está representada por dos proteínas. Una de ellas es una sinasa de histidina que consta de al menos dos dominios: un dominio sensor que detecta algún estímulo específico y un dominio de sinasa de histidina donde se encuentra un residuo de histidina conservado. La segunda proteína se conoce como regulador de respuesta y puede constar también de dos dominios. El dominio obligado que está presente en los reguladores de respuesta es este, conocido como dominio receptor o REC, el cual presenta un aspartico conservado. Además, algunos reguladores de respuesta poseen un dominio efector, que en su caso es responsable de montar la respuesta adaptativa acorde al estímulo sensado. En términos generales, en presencia de un estímulo específico, la sinasa de histidina une ATP, lo hidroliza y fosforila a la histidina conservada. El grupo fosforilo es entonces transferido al aspartico presente en el regulador de respuesta, lo cual activa la proteína para cumplir una función determinada, ya sea directamente o mediante el dominio efector. En un gran número de casos, este dominio es un dominio de unión ADNA, con lo cual el regulador de respuesta, una vez fosforilado, controla la expresión de un cierto número de genes cuyos productos darán lugar a la respuesta adaptativa que le permitirá a la bacteria contender con el estímulo. Un gran número de las sinasas de histidina de los sistemas de dos componentes son proteínas de membrana, y en muchos casos estas tienen su dominio sensor en el periplasma y el dominio de sinasa de histidina se ubica en el citoplasma. En este esquema se observa que en realidad el dominio de sinasa de histidina consta de dos dominios: un dominio catalítico que une el ATP y lo hidroliza, y un dominio de dimerización y fosfotransferencia, donde se encuentra el residuo de histidina que será fosforilado por el dominio catalítico. Las sinasas de histidina en general son diméricas, incluso en el estado no activado, o muestran otro tipo de arreglo oligomérico. Las sinasas de histidina representadas en las diapositivas anteriores son denominadas como sinasas de histidina canónicas, las cuales solo tienen el dominio sensor y lo que se conoce como el dominio transmisor, que incluye el dominio catalítico y el dominio de dimerización y fosfotransferencia. Sin embargo, existen otras sinasas denominadas híbridas que también forman parte de los sistemas de dos componentes, pero estas tienen dominios adicionales. Aquí está representada una sinasa híbrida donde se puede observar que además de tener el dominio sensor y el dominio transmisor, tiene asociado un dominio receptor o REC, similar al que se encuentra en los reguladores de respuesta, con el aspartico conservado, característico que será fosforilado por el grupo fosforilo presente en el residuo de histidina, proveniente del dominio transmisor. Para que ese grupo fosforilo pueda ser transferido al regulador de respuesta, se requiere de una proteína adicional que posea un dominio de fosfotransferencia con una histidina conservada. Este residuo recibirá el grupo fosforilo proveniente del dominio REC de la sinasa de histidina híbrida. Una vez que ocurra esta fosforilación, el grupo fosforilo será transferido al regulador de respuesta. Es importante mencionar que la proteína de fosfotransferencia puede ser un polipéptido independiente, como se observa en la figura, o puede estar fusionado a la sinasa de histidina híbrida como un dominio adicional.
La idea de la existencia de los sistemas de dos componentes surge cuando se compararon entre diferentes organismos las proteínas que eran esenciales para sensar un estímulo y generar una respuesta. Por ejemplo, la presencia de ácidos C4 dicarboxílicos es detectada por las proteínas DCTB y DCTD en diferentes microorganismos. DCTB es una sinasa de histidina que se fosforila en presencia de los ácidos C4 dicarboxílicos y al fosforilar al regulador de respuesta DCTD, a través de su dominio de unión a DNA, activa los genes necesarios para el transporte de estos compuestos. Entre los ejemplos incluidos en esta tabla se encuentran los sistemas de dos componentes que controlan la respuesta bacteriana ante la limitación de nitrógeno, la limitación de fósforo o ante el estrés osmótico. En todos los casos existe una sinasa de histidina que al sensar el estímulo se autofosforila y fosforila al regulador de respuesta, que da lugar a una respuesta adaptativa específica que permitirá contender ante el estímulo. En el caso de las sinasas de histidina, algunas son de membrana, como está representado con estos recuadros negros, y otras son citoplásmicas, como en el caso de NTRB. Todas poseen el residuo de histidina conservado, y en los reguladores de respuesta, todos ellos tienen el dominio REC con el aspartico característico, y en algunos casos no existe un dominio extra. Solamente está presente el dominio REC, como en este caso. Pero en la gran mayoría, el dominio REC se encuentra asociado a un dominio de unión a DNA. En este esquema se puede observar que los dominios asociados a los dominios REC, identificados en diferentes bacterias secuenciadas hasta 2007, consisten en su gran mayoría de dominios de unión a DNA. El 17% son proteínas REC sin dominio asociado y el 12% se asocian a un dominio enzimático. Es importante recalcar que cada especie bacteriana tiene un número variable de sistemas de dos componentes. Y en muchos casos se ha observado que el número de proteínas reguladoras de respuesta excede el número de sinasas presentes en el genoma. Y a estos reguladores de respuesta no se les ha podido asignar alguna sinasa. Que no se les ha podido asignar alguna sinasa se conocen como reguladores de respuesta huérfanos. De estos reguladores de respuesta huérfanos, a muchos de ellos no se ha encontrado que no poseen dominios adicionales asociados y se ha propuesto que algunos podrían funcionar como interconectores entre diferentes sistemas de dos componentes o ser reguladores negativos de las sinasas de histidina. Se ha reportado que el regulador de respuesta FIXT controla negativamente la sinasa de histidina canónica FIXL en Caulobacter crescentus y Sinorhizobium meliloti, y que OSP regula negativamente la sinasa de histidina híbrida CCK. Brevemente, es importante mencionar que el sistema de dos componentes formado por la sinasa de histidina híbrida CCK, la proteína de fosfotransferencia CHIP-T y el regulador de respuesta CTRA en la bacteria Rhodobacter spheroides controlan la formación del flagelo, la quimiotaxis, las vesículas de gas, entre otros. Recientemente reportamos la existencia de un regulador de respuesta huérfano, el cual se expresa como un monocistrón.
Al eliminarlo mediante mutagénesis, esto provocó la expresión de los genes flagelares y la expresión de los genes encargados de la formación de las vesículas de gas. En esta imagen se muestra la presencia de flagelo y de las vesículas de gas en la mutante en OSP. Esto indicaba que OSP regula negativamente el sistema y al eliminarlo era posible detectar la formación de estas estructuras. Demostramos que efectivamente la proteína OSP es capaz de inhibir la autofosforilación de CSKA en un ensayo in vitro. Aquí se puede observar que en el ensayo, si no está OSP presente, la proteína CSKA se fosforila de forma muy eficiente. Sin embargo, en presencia de OSP, que son concentraciones crecientes, se observa una dramática inhibición de la reacción de autofosforilación. Estos resultados demostraron que OSP es un regulador negativo de CSKA y apoyan la idea de que algunos desreguladores de respuesta huérfanos podrían cumplir una función similar.